Mis amigos, este día le traemos las nuevas declaraciones del Dr. Rucaf referente a la Cuba libre. Como todos sabemos, la Cuba ha estado por más de 60 años bajo el régimen comunista y que ha llegado el día de la libertad de Cuba, la libertad para el pueblo, que ya no va a estar más en ese régimen, podríamos decir troglodita, pasado de moda. Mis amigos, vamos a entrar a una nueva época, la época de la liberación de basta ya a los regímenes comunistas, porque nunca funcionaron, nunca funcionarán y han sido un destrozo para las economías y los pueblos. No más. Esto se ha acabado. Por fin hemos tenido un presidente en los Estados Unidos. Tal vez no le guste mucho a esos izquierdistas. El imperio, dicen, el imperio, pero el imperio se los ha agarrado esta vez y ha dicho, basta. Estos son como el cáncer y van calcomiendo poco a poco y van poniendo en tela de juicio la seguridad nacional del país económico, potencia mundial. No les gustan sus izquierdistas, es como que les echen una pulguita y les esté picando el trasero. Pero como dije, por fin tenemos un presidente bien puesto, los tiene, sí. Yo sé que es muy difícil y no queremos todas esas problemáticas, pero la geopolítica tiene que ser y se tiene que llevar en vez de hasta esos puntos, porque si no, mis amigos, el peligro se acerca. Vamos a pasar a las declaraciones del Dr. Rucaf, a ver qué nos tiene en esta vez. Hoy, así que le vamos a tocar a Rucaf, que hace un tiempo ya nos viene anticipando que esto... Gracias, Mariano, a vos, bueno, y a todos los que siguen tu programa tan exitoso. Efectivamente, la dictadura está llegando al final, ya no lo oculta nadie, no lo oculta el régimen, no lo oculta Estados Unidos, no lo oculta claramente Donald Trump, que ha sido muy explícito al respecto. Pero veamos lo que ha ocurrido en las últimas horas y también hagamos un repaso de por qué esta indignación popular en este momento es tan grave. ¿Por qué? Anoche se quedó aparentemente casi definitivamente Cuba sin electricidad. No tiene más petróleo, van a usarlo para cuestiones hospitalarias, para cuestiones así muy de extrema necesidad, pero no hay luz en las casas, hay mucho problema en consecuencia para todo lo que vos se te puede ocurrir, que es hoy la electricidad, cargar un celular, poder entrar a un sistema de internet, podés lograr tener el motor de tu casa que tira agua de un pozo te dé agua. Todas esas cosas tan elementales que las damos por hechas en la sociedad en la que vivimos, cuando se nos corta internet por un rato estamos despotricando, o cuando tenemos un problema que se nos descarga el teléfono no sabemos qué hacer. Bueno, esto es lo que está ocurriendo casi en forma de colapso en Cuba. La gente salió a la calle, la gente salió a protestar, ha quemado sede del Partido Comunista, que se vaya la dictadura es el grito más común, y esto causa mucha sorpresa en muchos, inclusive periodistas que viven en Estados Unidos, especialmente en la zona de Miami, que han hecho mucha cobertura del pasado de Cuba y también mucha confusión en creer que esto es como la negociación de Obama. Vamos por partes. En primer lugar, esta no es la negociación de Obama, que fue una negociación que le sirvió a Cuba y no a Estados Unidos ni a la libertad de Cuba. Esta es una negociación para ver cómo se van los que están y cómo viene lo próximo. Cómo llega una transición hacia la democracia en esta isla que sufre 67 años de una dictadura feroz, y ya hablaré luego de algunos detalles de esa dictadura. Pero en este momento lo que está ocurriendo es
como lo adelantamos en tu canal en primicia, 2 negociaciones. Una de la CIA en México con el hijo varón de Raúl Castro, al que llaman el Tuerto. Y la otra, la más firme, la que más avanza, la del Departamento de Estado con el nieto de Raúl Castro, al que llaman el Cangrejo. Así que tenemos el Tuerto y el Cangrejo. El Cangrejo es quien lleva la silla de ruedas de Raúl Castro, quien filtra las audiencias, quien transmite las órdenes. Tiene algunos viejos generales a sus órdenes. En consecuencia, en el Politburó verdadero del poder cubano, ahí hay una lucha entre los de... Bueno, mis amigos, ya escucharon al Dr. Koch. La verdad es que la felicidad a todos aquellos que nunca creímos en los regímenes, en esos regímenes comunistas. Podríamos decir que muchos lo vimos venir. El comunismo, el leninismo y no sé qué más nombres le puedan agregar, al final la ideología es la misma. Hay veces que ya lo he mencionado, el paraíso en la tierra, manejado por los hombres, manejado por el hombre, no funciona. Porque la ideología siempre el hombre maneja, gana el poder para subyugar a esos ciudadanos de bien. Y es lo que ha pasado con la ideología comunista, que es retrógrada e inservible. Vamos a seguir escuchando, mis amigos. Castro que están viniendo, porque la discusión ya no es si esta dictadura sigue, la discusión es quién va a ser el Delcy Rodríguez de Cuba. Claro. Ahora, ¿por qué la indignación? La indignación es porque nosotros estamos acostumbrados a que hay diferencias de nivel de vida en nuestros países entre los dirigentes y los dirigidos. Pero esto en Cuba llegó al paroxismo. La cúpula vive en los palacios robados a los ricos de antes y la gente vive cada vez más en la miseria, desnudos, prostituyéndose las mujeres en los hoteles internacionales, con una situación de hartazgo colectivo. ¿Por qué llegó a esto Cuba? Porque en la época de oro, en la época en que Hugo Chávez le regalaba el petróleo, le daba el petróleo al 40% del precio del mercado, no es que con eso utilizaron ese petróleo para desarrollar Cuba y hacer una nueva Cuba. No, lo vendieron la mitad de ese petróleo en el mercado negro de combustibles, se llenaron los bolsillos de los jerarcas del régimen, los generalotes, y la gente siguió viviendo cada vez peor. Entonces ahora la indignación popular es la de los hijos de aquellos que vieron cómo 20 años atrás se burlaban de ellos, que vieron cómo con esta dictadura solamente engordaban los de arriba y cada vez estaban peor los de abajo. Casi una contradicción en lo que vienen planteando ellos y el resto del socialismo del siglo XXI, que de la mano del socialismo, como fue en Venezuela, es en Cuba, es el lugar donde peor viven los que menos tienen. En Venezuela, las colas para comprar un pollo, el puesto más rentado era ser colero, era meterte en la cola, te pagaban para que pudiera llegar el que podía pagar el pollo al momento de comprarlo. Bueno, en Cuba ni siquiera hay pollos. Claro, bueno, sin lugar. El pueblo cubano, los ciudadanos salieron a protestar, como lo dicen, se levantaron. Pero todos sabemos que, el levantamiento de los ciudadanos cubanos en un régimen que no tiene ningún tipo de arma es lo más peligroso que puede existir, pero en este momento los líderes del régimen están debilitados. Si hubiese sido en el tiempo que estaban en el poder, hubiera sentido mucho por esos ciudadanos. No crean que los regímenes comunistas tienen corazón. No tienen ni corazón ni alma, ni creen en Dios. Los hubieran barrido como una escoba a los pobres ciudadanos
que hubiesen salido a protestar. Pero en este momento ya no se aguantaban y salieron y sacaron todo en protesta contra el gobierno comunista cubano. Como dijo antes, hubo un tratado anteriormente con Obama, con los líderes comunistas de Cuba, que no llegaron a ningún punto. El pueblo siguió redimido y suprimido. Vamos a seguir escuchando, mis amigos. Primero, a la mayoría de los que te siguen, que es la perestroika, porque yo he visto muchos comentarios en las redes diciendo, ¿y qué es eso? Bueno, la perestroika es el proceso del fin de la Unión Soviética. La Unión Soviética colapsó no porque triunfó Estados Unidos, sino porque fracasó el sistema colectivista económico que hizo una masacre en el pueblo ruso, no solamente los pogroms, sino también una masacre alimentaria en el pueblo ruso. Y entonces llega un momento en que aparece un líder del propio comunismo, Gorbachev, que plantea esto, la Glasnost y la perestroika, dos caminos hacia una transparencia política y hacia un cambio de régimen. Obviamente el cambio de régimen se produjo, se acabó la Unión Soviética, pero atrás no vino algo mejor que Gorbachev, vino Putin, vino un zar que utiliza todos los mecanismos de la KGB de la que él tiene para reprimir y al mismo tiempo plantea una expansión hacia la Gran Rusia, de ahí la guerra de Ucrania. Entonces, ¿qué es la perestroika cubana? La perestroika cubana es, digamos, el maquillaje del cambio de régimen. Es una forma de decir, bueno, ahora todos van a mejorar porque vamos a dar libertad, porque va a haber transparencia, porque van a poder venir los capitales. Y esto, poder venir los capitales, es, digamos, el colmo de los colmos. Abrir la actividad privada de Cuba es tanto como pensar que podía haber abierto a la actividad privada de la Unión Soviética uno de los grandes dictadores de la historia del siglo XX, que obviamente tenía todo sojuzgado. No. Lo que va a ocurrir en Cuba es algo muy distinto. Viene un proceso que hace que los Castro entreguen el poder, entreguen a Díaz-Canel y a su cúpula y traten de, como ya te he dicho, lograr que Raúl Castro pase sus últimos días, tiene 90 y pico de años, en su casa, en su residencia, en su mansión en Cuba, y muera ahí también en sus últimos días. La negociación verdadera es esa: quiénes se van al exilio, quién va a ser el Delcy Rodríguez de Cuba y qué va a ser de la vida y del final de Raúl Castro. Obviamente, si a mí me preguntan, a mí me gustaría verlos todos presos, pero hay que entender lo que ya explicó Trump y Marco Rubio respecto a Venezuela. Se quiere hacer esto en la forma más indolora posible, que haya una transición hacia la democracia, no una invasión norteamericana. Bastante conflicto militar tiene en Medio Oriente Trump, que va a terminar la guerra asimétrica, la va a ganar, la guerra estratégica, pero va a seguir teniendo problemas en el sistema petrolero y en otros asuntos vinculados al tema internacional que otro día hablaremos. Pero en el caso específico de Cuba, lo que está claro es que se va a hacer cargo Trump. ¿Te acordás que yo comenté aquella frase que se le escapó a Donald Trump sobre Venezuela diciendo quien gobierna en Venezuela soy yo? Bueno, a eso va Trump. Quien gobierna en Cuba, ser él por interpósito personal. Claro, bueno, un poco lo me... Mis amigos, como escucharon al Dr. Rukov, la perestroika explicada. Porque nosotros escuchamos bastante verbalidades que en el momento ni las entendemos, pero viene de la historia, del pasado del comunismo, de las debilidades y caídas del comunismo en Rusia, reinventándose con otras estrategias ideológicas idiomáticas, para que no se oiga ante el mundo demasiado fea, que no se oiga que han sido
derrotados. Le cambian nombre para que se escuche más bonito y la gente siga cayendo y creyendo despacito. Vamos a seguir escuchando a ver qué más nos tienen mis amigos. Como tema final de este informe, solamente falta poner el nombre y apellido a quien va a estar a cargo de la transición. ¿Será un general? ¿Será un hombre de negocios? ¿Será el propio nieto de Raúl Castro? ¿O será un triunvirato? Esto es lo que se está discutiendo. No si la dictadura va a seguir, la dictadura se va. Sí. La dictadura se va, mis amigos. La dictadura deja de existir en Cuba. No más dictadura. Vamos a ver cómo le va con las nuevas ideologías que van a tomar el poder en Cuba, que es la economista. Una ideología y un programa economista que se integre al mundo económico, a la prosperidad de los ciudadanos, todos aquellos que trabajen duro y tengan la fórmula correcta de cómo hacer platita. Entonces van a ver las mejoras económicas individuales. Como todo, toma tiempo. Vamos a ver en qué termina estas declaraciones. Están decidiendo quién se va, cómo se van, y de Glasnost y Perestroika, lo de ellos se entienden poco porque ellos no son Gorbachov, no les llegan ni a los zapatos, pero seguramente va a haber un sistema de apertura económica más temprano que tarde, además de la libertad que le va a llevar a Cuba. El comunismo fracasa en todos lados, nunca fue la respuesta a la necesidad de los pueblos, por eso cayó en su momento la Unión Soviética, por eso se derrumbó el muro de Berlín. Esa idea de que eso lo empujó a Estados Unidos es una idea falsa que intentan plantear siempre los que creen o quieren hacernos creer que el comunismo y el socialismo le solucionan el problema a los pueblos. Eso es falso. Referente a esto, presidente Trump hace algunas declaraciones a los medios. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They have nice land, they have nice landscape, you know. It's a beautiful island. But I think Cuba, you know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. You know, when will the United States start? I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. It'd be a big honor. That's a big honor. Taking Cuba. In some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I can do anything I want with it. Do what I'm out to. They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Very violent leaders. Castro was a very violent leader. His brother's a very violent leader. Extremely violent. That's how they governed. They governed with violence. But a lot of people would like to go back. Los medios le preguntan al presidente Trump y dice, sí, prácticamente vamos a agarrar a Cuba. Pero decime, ¿Cuba qué tiene? Cuba no tiene petróleo, no tiene absolutamente nada. Está en la quiebra. Lo único que tiene es una linda tierra. Es una linda tierra que sí. Y le preguntan, ¿me estás diciendo entonces que la vas a tomar? Y él dice, podríamos decir, él es cuidadoso en la respuesta. Y dice, podríamos decirlo que sí, como tomarla, liberarla o algo parecido. Es lo que él declara a los medios de comunicación. Bueno, mis amigos, con esto creo que hemos llegado al final y espero que les haya servido de algo de información para enterarlos de la geopolítica que está sucediendo en este momento y en todas las partes del mundo y entender un poquito de todo lo que se está desenvolviendo. Como dije antes, es hora de poner orden y no más desorden. Desorden que a otros les conviene para tomárselo
invadirlo como los insectos. Caen encima como las moscas y se lo quieren devorar. Bueno, mis amigos, gracias por todo, gracias por su atención y hasta la próxima.